Buenas para todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer el análisis mensual como hacemos todos los meses para ver qué es lo que pasó este mes y cómo puede llegar a impactar al próximo. Me parece que es uno de los análisis mensuales más importantes que hicimos. Oficialmente, con los datos que tenemos, se le puso la cereza a la torta de que Estados Unidos está oficialmente en recesión. La economía de Estados Unidos se encuentra actualmente en recesión y vamos a ver cuáles pueden ser las variables que pueden llegar a seguir impactando en las próximas semanas. ¿Puede seguir bajando el mercado con este nuevo dato? ¿No puede seguir bajando el mercado con este nuevo dato? Bueno, un montón de cosas que vamos a hablar el día de hoy con Martín de Clave Bursátil. Les aconsejo que se pasen por la comunidad de Clave. Tienen un contenido gratuito muy interesante, tienen un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo están subiendo noticias, así que les aconsejo que los vayan a seguir. Como siempre, si les gusta este tipo de videos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarme un me gusta, que me ayuda un montón. Y no les hago más larga la intro porque el video la verdad es que quedó bastante largo, pero muy interesante. Les recomiendo que se queden hasta el final. Nos vemos ahí. Bien, acá estamos en la llamada con Martín, como hacemos todos los meses. Vamos a hacer el análisis mensual, el resumen básicamente de qué es lo que pasó en el mes pasado para ver cómo podemos llegar a interpretarlo para el próximo mes. Martín, muchas gracias por estar como siempre. ¿Cómo estás? Hola Agus, ¿cómo andás? Hola jóvenes inversores, ¿cómo les va a todos? Bueno, Martín, como sabemos, este mes teníamos datos bastante importantes, como el dato del PBI, por ejemplo, de los Estados Unidos y, bueno, datos no menores. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolló todo esto. Dale, vamos adelante. Bueno, estamos en el mercado bajista, se confirmó finalmente. Vos ya lo habías dicho, Agus, hay diferentes maneras, parámetros para tomar. Me gustaría aclarar que no es blanco o negro, que no es que, digamos, esto es un mercado alcista, esto es un mercado bajista, sino que son etiquetas que ponemos para ponernos de acuerdo todos los que analizamos el mercado para estar en la misma página, ¿no? Y cuando se alcanza, digamos, ese parámetro y a partir de ese momento decimos que estamos en mercado bajista, consideramos el inicio del mercado bajista desde el último máximo que tocamos. O sea, en este caso estamos hablando de más o menos 5 de enero de este año, con lo cual el 5 de julio, dentro de poquito, estaríamos cumpliendo ya, entrando en el 7º mes de mercado bajista. Ahora vamos a ver un poco, digamos, la duración promedio es de 18 meses, de los cuales ya tenemos 7 adentro, pero tengamos en cuenta, Agus, que estamos en un mundo diferente y en un mercado financiero diferente, porque el promedio que tomamos 18 meses es histórico. Y hoy en día la participación de algoritmos en la bolsa de Estados Unidos es superior al 80% del volumen. Y es muy alto. Entonces, si los algoritmos operan rapidísimo, entonces se espera que esos procesos económicos, humanos, psicológicos que hacen que se desarrollen los mercados, tanto alcistas como bajistas, bueno, podríamos pensar que deberían desarrollarse de una manera más rápida que el promedio, dado esta cuestión tecnológica. Pero bueno, no es algo seguro, es algo probable nada más, claro, por ahora. De hecho, quería decirte algo de eso porque no solo esto de los algoritmos, que es un dato muy importante y está buenísimo lo que estás diciendo, sino también en general, ¿no? O sea, estamos hablando de que la vida en general, todo, no solo el mercado, la vida en general de las personas, todo es más rápido, no es lo mismo 2022 que 1980 o la crisis del 2001 con la del 2008. Estamos hablando, son crisis diferentes, pero todo en general se aceleró. Así que es lógico también que tengamos, si tenemos un mercado bajista, que no sea un mercado bajista de 2 años o un mercado bajista de 1 año y medio, sino que quizás sea un mercado bajista mucho más corto. Más allá de las variables que vos acabas de contar, que está buenísimo, pero en general yo creo que todo se acelera. No solo los mercados bajistas, sino también los mercados alcistas. Sí, es que ten en cuenta esto. ¿Cómo era antes? Sigue siendo así, ¿no? Pero gráficamente, ¿cómo era que se desarrollaba el mercado? Bueno, empezaba a subir, por ejemplo, el mercado alcista, y entonces uno le comentaba al otro, che, ¿viste cómo sube? Yo también voy a comprar, y se iba corriendo la bola y se iba armando la euforia. De la misma manera, cuando, con este clásico ejemplo de Sir Templeton, dice que el lustrabotas ya está comprando esas acciones, entonces es cuando él vende, ¿no? El lustrabotas de hoy en día se entera muchísimo más rápido que antes. Antes el lustrabotas era el ejemplo de el último que se enteraba de la suba del mercado y compraba último. Entonces, hoy en día, ese lustrabotas que probablemente ya trabaje de otra cosa, se entera mucho más rápido que antes del mercado, de la suba, de la baja, entonces se aceleran los procesos. La verdad es que cuando el mercado nos da una tendencia alcista o una tendencia bajista, primero nosotros que somos inversores individuales tenemos que aceptar lo que el mercado nos da y alinear nuestra expectativa con qué es lo más probable que pase para no tratar de ir contra la corriente y no morir en el intento, digamos. Totalmente. Si yo quiero, ¿no te parece, Agus? Si yo quiero apostar a la baja
perdón, si yo quiero apostar a la suba constantemente y el mercado me da baja, 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 me voy a terminar fundiendo. Entonces yo tengo que adaptar mi estrategia a lo que el mercado me dé. Por eso les traigo la ecuación del mercado bajista para que podamos desmenuzar cuáles son las partes, como si fuera una ecuación matemática, para que podamos estar atentos a ver cuándo se dan vuelta y qué tenemos que hacer mientras tanto. ¿Viste las ecuaciones, eso que separabas por términos y demás? Sí, sí. Bueno, acá para que esté bien hecho, tal vez tendría que ser un por, ¿no? O un dividido para que el término esté dividido acá, ¿no? Bien, sí. Pero bueno, la idea es esta. Nosotros veníamos con valuaciones demasiado altas. Acá tenemos un gráfico de un parámetro que se toma mucho en análisis fundamental, que es el Price Earning Ratio, ¿no? Forward del S&P 500, que tiene que ver con la comparación entre el precio de las empresas del S&P y las ganancias que muestran en sus balances. O sea, qué relación hay entre el precio de la acción en el mercado y cuánto gana la acción declarado en sus balances, ¿no? Y podemos ver que hasta hace poco habíamos llegado a niveles muy altos, cercanos a los de la burbuja del año 2000, de las empresas de internet, la famosa .com. Ya hemos bajado y hemos descomprimido bastante, y si lo vemos en términos de análisis técnico, podríamos pensar que podría haber un piso dinámico donde estamos, aunque si quisiéramos ir al promedio histórico todavía podríamos bajar más. Lo que no hay duda es que antes estábamos muy arriba, ¿no? Casi te diría, o directamente metidos en una zona de burbuja. O sea, más de 2 desvíos estándar que el promedio, ¿no? El desvío estándar también es una medida estadística para ver cuán lejos está un número de su promedio. O sea, si el promedio de algo es 10, siempre 10, y se va a 30, entonces está a 2 veces más que el promedio. Claro. Bueno, había superado 2 desvíos estándar por encima este ratio, ¿no? Que compara el análisis fundamental y el técnico del S&P. Ahora ya está volviendo casi a un desvío estándar nada más. Este gráfico tiene una semana más o menos. Me imagino, perdón, pero bueno, que te corto, Martín, me imagino que la mecha anterior, que la caída anterior habrá sido caída COVID, imagino. Exactamente, caída COVID, ahí está. Tendríamos que volver a ir más abajo que la caída del COVID, claro, para ver de volver al promedio histórico. La verdad no sé si va a ir ahí, pero ahora evaluemos los drivers que hay para pensar si podemos seguir bajando o no. Perfecto. Recordemos que el mercado siempre se adelanta, como te digo acá, Agus, que si las condiciones están dadas para algo y ya es obvio, el mercado ya empieza a pagar antes o vende antes, no es Total. que espera ver las cosas. Total, es un ¿no? poco lo que hablábamos, si no me equivoco, en el último análisis también, que hablábamos de que cuando se dé el dato del PBI, que probablemente hablemos ahora sobre eso, el dato del segundo trimestre de este año, se iba a confirmar o no en términos de recesión si Estados Unidos entraba o no. Pero cuando se conozca ese dato, lo más probable es que el mercado ya lo haya descontado porque ya se la veía venir. Es notorio que hay una recesión clara en Estados Unidos, hay un parate en el nivel de la actividad económica. Y es algo que el mercado se podía llegar a prevenir. Y normalmente cuando sale la noticia es cuando el mercado toma la decisión contraria a lo que nosotros imaginamos muchas veces. Eso es lo que hablábamos en los momentos de guerra, hace algunos análisis mensuales atrás, ¿no? Que cuando se desataba la guerra, el mercado rebotaba. Bueno, muchas veces suele suceder esas cosas y es por expectativa, ni más ni menos. Sí, siempre se adelanta. Cuando empezó la guerra, el mercado se adelantó y rebotó y después pasaron otras cosas, que fue lo que hizo la Reserva Federal, que eso no estaba en los precios y ahí volvió a bajar, pero siempre se adelanta. Total. Entonces, veamos las otras partes de la ecuación, que tenemos este término, ¿no? Tenemos a los efectos secundarios, la medida del COVID, o sea, esa gran emisión de dinero que había hecho la Fed durante 2020 y 2021, que ya sabemos que cuando se imprime un montón de dinero de golpe y no hay una contrapartida de actividad económica, eso termina yendo a inflación. Pero eso no fue lo único, porque eso fue en combinación con la invasión de Rusia a Ucrania, que no permitió que bajaran los precios, o sea, hizo volar y no permitió que bajaran los precios de energía y de comida, que son fundamentales, claves en la canasta básica, claro, para la inflación. Entonces, por más que la Fed apriete la cantidad de dinero y haga lo que quiera desde lo monetario, la Fed no puede imprimir ni petróleo, ni gas, ni soja, ni maíz. Entonces, si no hay de esos alimentos, obvio que el precio va a subir. Con lo cual, lo que la Fed tiene que hacer es mucho más duro, dado que, como explicamos la otra vez, lo que la Fed tiene que hacer es que la persona en Estados Unidos deje de comprar aquello que subió de precio para obligarlo a bajar. O sea, tiene que reducir el poder de compra de esas cosas en la gente, en manos de la gente. En otras palabras, tiene que hacer que baje el mercado. Porque la gran parte del ahorro de los estadounidenses está en el mercado estadounidense.
si el estadounidense tiene cada vez más ganancias y más dinero, puede convalidar esos precios altos y entonces no corta nunca la inflación. Justamente lo que necesita Powell es que empiecen a vender menos en el súper y entonces el súper se dé vuelta y le diga al mayorista, che, mandame menos cantidad porque me están comprando menos, y eso llega hasta el productor y hasta que le digan al productor de petróleo, no, mira, le voy a comprar la mitad de barriles porque no tengo comprador para la nafta. Y ahí el Arabia Saudita, Rusia, digamos, todos los que venden el petróleo van a tener que empezar a bajar el precio para tratar de tentar a los compradores. Es el proceso deflacionario, digamos, es el inverso al inflacionario. De alguna forma directa y también indirectamente, para decirlo así crudo y que se entienda, necesitan que la gente no gane plata. Sí. Básicamente. Exactamente. Que no pueda pagar los aumentos que hubo, claro, para que tengan que volver para atrás los precios. Eso implica en un país que el 70% de la gente está invertida en el mercado de acciones, eso implica que no suban mucho o que no suban nada o que bajen las acciones para que esa gente no pueda pagar esos precios tan caros, ¿no? Entonces nosotros, que sabemos esto, tenemos que calibrar nuestras estrategias financieras en función de eso. Yo, Agus, te propongo que sinteticemos estos dos partes de este término de la ecuación directamente en esto, porque es el dato que nos vino este mes, que estamos analizando, y vamos a simplificar, como en las ecuaciones, con lo que es la inflación en Estados Unidos. Y este mes, que es el mes de junio, tuvimos el dato de mayo, porque siempre sale con el dato anterior. Claro. El mercado venía experimentando un rebote pensando que este dato, que era la inflación de marzo, cuando Rusia invadió Ucrania, había sido el más alto de la serie y que ya empezábamos o a lateralizar o a bajar. Si eso hubiera pasado, hoy estaríamos en otra situación y yo creo que ya estaríamos en una reversión del mercado bajista hacia un mercado alcista. Sin embargo, tuvimos lamentablemente el dato negativo de que la inflación se aceleró más aún que en marzo. O sea que la baja que habíamos tenido en abril había sido una corrección y luego subió otra vez. Entonces, acá es donde se ve, acá es donde se sintetiza todo. Muchos me preguntan, ¿cuándo se va a dar vuelta al mercado? Si querés mirar un dato para ver cuándo se va a dar vuelta al mercado, es este dato, es el índice de precio al consumidor de Estados Unidos. Si vuelve a dar acá arriba, o sea, para junio, durante julio, vamos a ver más bajas y más bajas. Eso no tengo duda. Y lo contrario, ¿no? Está bueno esto que está diciendo Martín porque de la inflación parte todo, ¿no? O sea, como para hacer una especie de hilo para que la gente pueda entender por qué este es uno de los indicadores que más tenemos que mirar. O sea, la inflación, que la inflación dé por encima de la esperada, hace que la Fed tenga que subir más la tasa. Si la Fed sube más la tasa, eso hace que los activos de riesgo se vean más afectados, hace que los activos de riesgo caigan, hace que bajen las acciones de crecimiento, hace que bajen las tecnológicas, el mercado, las criptomonedas, hace que baje todo. O sea, que la inflación dé por encima de la esperada y siga aumentando de forma directa, pues ni indirecta, de forma directa afecta directamente la tasa de interés porque la Fed la tiene que subir para seguir absorbiendo dólares y que no se sigan yendo los dólares a la inflación, a aumentar los precios y a su vez eso afecta al mercado. Entonces está bueno también entender por qué Martín dice esto del tema de la inflación, del indicador de la inflación, que como decís vos estoy totalmente de acuerdo, me parece que es lo que más hay que mirar ahora, ¿no? Claro, aparte, mira, el dato de inflación salió un día viernes y el miércoles siguiente era la reunión de la Fed donde Powell decía qué suba de tasa iba a haber. Y si bien el consenso y lo que la Fed había dicho hasta el momento es que iba a subir 0,50, la tasa la subió 0,75 por el dato de inflación y ahí vimos una profundización grande del mercado bajista, nuevos mínimos que no habíamos visto, o sea, superó los mínimos de la guerra, superó todos los mínimos recientes e hizo nuevos mínimos que no veíamos desde la caída del Corona Crash, exactamente contra el anuncio de la Fed, ¿no? Total. Y bueno, Agus, lo que vos venías diciendo, en este mes, ¿no? Que es en mayo, ya el PBI en ese mes en Estados Unidos había dado a la baja. Si tenemos otro trimestre más, enero, febrero, marzo, sale el dato del PBI da a la baja. Si se cumple otro trimestre más, o sea, un semestre entero de PBI a la baja, ya es técnicamente recesión. Y ayer, justamente, el día 29 de junio, el gobierno de Estados Unidos revisó el dato porque había ellos dan estimados antes de que salga. ¿Cuánto creen que va a ser? Revisó la expectativa, que era de crecimiento del PBI, la revisó y la puso en 1,6 negativo. O sea, ya declaró, el INDEC, por así decir, Estados Unidos, que ya lo que esperan es que dé a la baja 1,6 el PBI en el segundo trimestre, con lo cual ya la recesión, como vos decís, ya está. Sí, o sea, inminente. Solo ya es como el mercado bajista. O sea, hace falta ver todavía, el mes pasado, hacía falta ver que el mercado haga más de menos 20 para confirmarlo oficialmente en los papeles, pero
Sí, es como la cereza. Que le pones arriba de la torta, ya está. Y ahora ya está, terminó. Claro. Con la torta ya está, le falta la cereza, hecha, pero claro, ya está hecha, sí, claramente. Lo bueno de que el gobierno ya lo sincere y lo dé como número anticipado, así de que lo esperan, es que nadie se va a sorprender cuando se declare la recesión. Sí, ya está recontra incluido en los precios. Entonces no pensemos que cuando se confirme necesariamente va a ser negativo. Si es negativo o positivo va a depender de otras cosas, de otras noticias de ese momento, pero de la recesión ya está priceada completamente. Y además, volviendo a esto, es lo que Powell está diciendo. Él dijo en la última semana, en una reunión en Europa de banqueros centrales, dijo: el riesgo de entrar en un régimen de mayor inflación es más grave que el de la baja de las acciones. El riesgo de entrar en un régimen de mayor inflación es más grave que el de la baja de las acciones. Powell está diciendo: chicos, ya sé que no les gusta el mercado bajista, ya sé que es malo el mercado bajista, pero la inflación es peor, así que yo voy a seguir priorizando la inflación. Él habla de un régimen de inflación más alta, que lo que está diciendo es que lo que él quiere es que la inflación vuelva al régimen anterior, que habíamos tenido del 2% anual, de una dinámica macroeconómica como la que tuvimos los últimos 10 años. Él lo que no quiere es que entremos en una nueva fase macroeconómica donde la inflación alta quede así y sea lo normal, como en Argentina, por ejemplo. Viste que en Argentina hace 10 años que hay más de 30% de inflación. O sea, el régimen es así directamente, es la normalidad de Argentina. Él dice que el riesgo es que Estados Unidos entre en un régimen económico en el cual las inflaciones altas sean la normalidad, y que eso es un riesgo muy grave y que mejor atacar eso y no importa el mercado bajista. Lo más importante es que no pase eso. Entonces ya te está diciendo: si vamos a ir a recesión, vamos a ir a recesión. Si se cae el mercado, se cae el mercado. Pero tengo que arreglar esto de la inflación. Y estoy seguro que Putin no es ingenuo y ya sabe esto. Y bueno, va a tratar de sostener la invasión todo lo que pueda, pero también le cuesta 500 millones por día. Así que tampoco lo puede mantener infinitamente. Esto es importante, porque si a Putin se le acaba la nafta para la guerra, y va a bajar el precio del petróleo, del gas y de la comida. Porque eventualmente va a haber una expectativa de que él no pueda sostener más la invasión. Así que eso también es importante. Todo esto en la ecuación importa. Y lo que me gustaría decirles a todos es cómo podemos sobrevivir, ¿no?, a esto. ¿Qué deberíamos hacer? Y me voy a remitir a algo que es muy clásico en el mercado, que todos conocemos, pero creo que más vigente que nunca para que lo pensemos. Y son los ciclos, ¿no?, del mercado. El mercado alcista, el mercado bajista. Y qué pensamos, cuál es el sentimiento del inversor en cada momento. Yo creo que estamos de acá para abajo. Iba a decir lo mismo. Yo creo que ya estamos acá para abajo. Yo creo que todavía no entramos en la fase de desesperación y pánico. Yo creo que eso no existe. Por lo menos en el mercado, en stock, o sea, en bolsa, no existe. En cripto puede ser que ya estemos pasando de la desesperación, pero no creo que en ese punto estemos en la bolsa todavía. Estamos por acá en alguna parte. Algo así. Entonces, yo creo que lo que decíamos al principio, si nosotros sabemos esto y sabemos que nos vamos a encontrar con un proceso así, después vamos a estar acá medio tirados y después va a volver a pasar y va a volver a aparecer por acá. Nosotros no podemos querer jugar a este partido cuando estamos en esta zona. Entonces no esperemos que si compramos algo hoy, una cripto, una acción, el otro día prendemos la compu y ganamos y ya está, vendemos y ganamos. Porque la corriente va para el lado contrario a eso. Pero eso no es necesariamente malo, porque las grandes fortunas se amasan con carteras importantes. ¿Cómo uno puede formar una cartera importante? Bueno, necesita este periodo del mercado para acumular. Hay otro concepto clásico del mercado que es la fase de acumulación y la fase de distribución, que se enseña desde hace siglos, ¿no? Y esto sería: esta es la fase de acumulación, donde uno elige cuáles son los activos que le parecen los más interesantes, porque si son acciones, porque son empresas buenas, sólidas, con buen futuro. Si son Bitcoin, por ejemplo, bueno, creo que de las criptomonedas es la que tiene el proyecto más sólido, más aceptado por todos, más indestructible, comprobado, lleva como 13 años funcionando. A mí, por ejemplo, de lo que es el mundo cripto, Bitcoin es un proyecto que me parece muy sólido, muy importante y con futuro. Y me parece que las inversiones que está haciendo la economía en general en infraestructura de blockchain e inclusión del mundo cripto, no me parece que sea algo que puede desaparecer en un minuto. Pero sí, por ahí hay muchos proyectos chiquitos y demás que no sobrevivan a esta etapa del mercado, y es normal. Ha pasado en tantas etapas en la burbuja.com en el 2001. Había
cientos de empresas.com y quedaron 50, entre las cuales hoy tenemos a Amazon. Sí, hoy tenemos 7, 6, 5. Sí. De las grosas y después tenés las... Bueno. Sí, pero había cientos de empresas así, que eran una promesa de que alguna vez va a ser tal cosa como las cripto, viste, que una blockchain que va a conectar esto con lo otro y que, bueno, por ahí dentro de 10 años es un hit. Bueno, cuando hay un ciclo así, lamentablemente fumiga muchos proyectos que hubieran sido buenos tal vez, pero bueno, es algo que pasa siempre en los mercados. Lo mismo con las acciones. Yo creo que es momento de identificar proyectos buenos, tanto de empresas como de criptos o los instrumentos que sean, e ir acumulando sin esperar que sea el momento de ganar. No es el momento de ganar ahora. Ahora es el momento de sembrar y después va a ser el momento de cosechar. Pero no puedo cosechar una semilla que la acabo de plantar. Totalmente. Y yo siempre digo, perdón Martín que te corto, pero yo siempre digo esto. O sea, no existiría la euforia, no existiría las ganancias ni la felicidad en el mercado alcista si previamente no existía un mercado bajista. Yo no puedo comprar en el mercado alcista y estar feliz en el mercado alcista. O sea, es como que no es muy congruente. Te estoy comprando caro y gano un poquito y ya estoy contento. O sea, las verdaderas ganancias y los verdaderos beneficios grandes se hacen cuando vos compras en estos momentos que se los llama pánico, o mejor vamos a llamarlo precios baratos, me gusta llamarlo, para después cuando venga el bull run, venga el bull market o venga el mercado alcista en el idioma que nosotros queramos, podamos disfrutar de haber comprado en estos precios. Bien como vos dijiste, sembrando para poder cosechar en el futuro, ¿no? Exactamente. Yo entiendo que tenemos una propensión al trading de corto plazo, un poco porque en los últimos años hemos tenido toda esta etapa y cuando estás en esta etapa todo sube y es muy difícil perder. Por otro lado, tiene sentido en la etapa esta y llegando a la euforia vender rápido porque vos no sabés cuándo el mercado se va a dar vuelta y se va a empezar a caer. Entonces, si vos comprás, viste un poco de ganancia y vos tenés miedo que se venga la baja, se venga el mercado bajista, entiendo que tomes ganancia porque vos sabés que la baja ya está a la vuelta de la esquina. En cambio, ahora es al revés. Ahora vos vas acumulando para hacer un buen portafolio y que eso se valorice y cuando llegue de vuelta esto, siga para el otro lado y vuelva la euforia, acá lo vendés. Tengamos en cuenta que nadie va a comprar este día y va a vender exactamente en el día de más euforia. Eso es imposible de saber. Por eso hablamos de fases, hablamos de un periodo completo de acumulación y un periodo completo de distribución. Son periodos, o sea, no pensemos que le vamos a invocar exactamente al momento del piso y exactamente al momento del techo porque nos estamos poniendo una vara demasiado alta y lo más probable es que no lo logremos. Así que mentalicémonos y pongámonos en el modo que el mercado nos propone y de esa manera vamos a sacar el mejor provecho y acá, digamos, en el canal de Joven Inversor se les aparecen todas las oportunidades, así que creo que tienen todo al alcance de la mano para ser los mejores inversores que pueden ser. Bueno, Martín, muchísimas gracias como siempre por pasarte por el canal. Siempre es un placer que vengas con la info y con cosas que están bastante interesantes para poder ver un poco mejor dónde estamos parados. Así que bueno, te estaré esperando el mes de julio, a fines de julio, para poder ver qué es lo que pasó en julio y ver cómo lo podemos llegar a utilizar eso en el mes de agosto. Gracias como siempre. Gracias, Agus, gracias a todos y los esperamos en la comunidad de Clave. Perfecto. Como siempre les digo y Martín acaba de recalcar, les dejo los links a la comunidad de Clave para que se puedan unir. Grupo de WhatsApp gratis donde tienen info no te digo las 24 horas, pero casi todo el día. La verdad es que los chicos están a full ahí, así que les mandamos un saludo a todos también por allá. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.